Ok, entonces damos inicio a la sesión número 4. Espero que esta noche tengan todos preparados sus inquietudes, que hayan tenido la oportunidad de leer bien la información y que aprovechen la sesión para aclarar todas sus dudas. Bueno, entonces, en primer lugar, quiero decirles que ya casi estamos cercanos a la meta. Ha sido unas semanas, sobre todo las últimas, bastante intensas sobre lo que hemos trabajado, pero bueno, ya falta poco. Ya a medida que hemos ido realizando todas las actividades, vamos haciendo el desarrollo de esas competencias que necesitamos y que buscaba afianzar el taller. Entonces, estamos entonces en la cuarta etapa, en lo que llamamos planeación operativa del proyecto y la realización del documento. Les quiero pedir que por favor prestemos mucha atención a los detalles y que no se queden solamente con lo que les estoy informando. Traten de pensar qué podrían ustedes necesitar, qué dudas podrían surgir, bueno, y si hago esto, y si no hago esto otro, etcétera. Bueno, en cualquier momento pueden a través del chat o si necesitan conversar sobre alguna inquietud, por favor, me avisan. Entonces, hemos iniciado el mes de abril, donde prácticamente le vamos a dedicar todo el tiempo allá a finalizar nuestras actividades de la primera parte del taller. En la mitad se nos queda Semana Santa. Espero que si todos hacen juiciosos sistemáticamente los procesos y las actividades, pues no van a tener necesidad de tomar sus vacaciones para realizar actividades y pueden perfectamente irse de paseo. Bueno, ¿cómo vamos a repartir estas 3 semanas? Ojo, si bien en calendario son 4, traten de programarse de que voy a trabajar intensa, juiciosa y sistemáticamente 3 semanas para poder sacar y adelantar bien todas las actividades. Ustedes la semana pasada estuvieron haciendo la presentación de sus ideas de proyecto. En la presentación tuvieron la oportunidad de tener la asesoría, los puntos de vista de dos profesores, el profesor Leonardo y el profesor Iván, y ellos les dieron unas sugerencias, ¿ok? Lo ideal es que ustedes hayan tomado nota de esas sugerencias y antes incluso de empezar a hacer este trabajo de la semana número 1, comiencen a revisar en detalle, hacer un diagnóstico versus las sugerencias que tuvieron en la sesión y a comenzar a hacer esos ajustes del Canvas y de la EDT. Les quiero mencionar algunos, algunos aspectos que por lo general detecté en cada una de sus intervenciones. Yo después de que ustedes la hicieron tuve la oportunidad de verlos en la grabación y creo que es muy clave que escuchen adecuadamente en qué consiste la sugerencia. En algunos casos se puede malinterpretar o tener algún tipo de confusión en esas sugerencias, entonces por favor espero que hayan tenido ya la oportunidad de grabar su sesión y repasarla para escuchar muy atentamente cuál fue las sugerencias que le hicieron. De todas maneras, ustedes son quienes toman al final la última decisión. Bueno, otro aspecto en el que ustedes en su gran mayoría cayó es el tema de la redacción. Entendiendo bien todo lo que presentaron, puedo inferir que tienen claro
¿Cuál es el problema? Sin embargo, a la hora de llevarlo a un escrito, a una parte concreta, a redactar una frase, a redactar un objetivo, no están siendo lo suficientemente claros, ¿sí? Y concisos en lo que realmente es lo que quieren decir. Entonces, hay algunos casos en los que se ve que se confunden términos o que en lugar de actividades se plantean entregables o que en la redacción de los entregables se habla de acciones o que más bien también parecen objetivos. Entonces, es importante eso. Otro aspecto en el que ustedes deben revisar muy bien cada cosa e incluso volver hacia la primera parte del trabajo es lo que se llama coherencia. Hay algunos de ustedes donde, por ejemplo, mencionan que sus compañías no tienen ninguna presencia digital y que lo primero que van a hacer es algo relacionado con generación de contenidos para las presencias digitales actuales. Entonces, no es coherente si no tiene ninguna presencia como voy a generar contenido o hacer un análisis de la presencia actual. En fin. Lleven un proceso de orden lógico, ¿sí? Cuando estructuraron en algunos casos la EDT, viene objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, pero el orden en el que los están planteando parece como si hicieran primero una cosa, pero para poder hacer esa necesitan hacer, digamos que el proceso de investigación primero. Siempre la parte de investigación es la base para luego tomar las decisiones, es decir, en el objetivo 2 va la parte estratégica y en el objetivo 3 va la parte de implementación. Entonces siempre tengo primero que investigar, averiguar, indagar, conocer el contexto, entender el mercado, entender la audiencia, el cliente. Luego establezco entonces el objetivo relacionado con la parte de planeación estratégica, establecer qué es lo que voy a hacer y al final implementar o medir o controlar o la siguiente fase. Bueno, revisan también los términos en los que están tratando de comunicar esa idea de redactar ese objetivo. Hay veces que se confunde que cuál es la audiencia, el cliente, el usuario, en fin. Entonces, revisen muy bien esa parte. Bueno, entonces esas son como en general las cosas que pude apreciar de sus presentaciones. Entonces, con base en eso, revisen muy bien cada uno de estos aspectos que les he comentado y pues obviamente arranquen o inicien con ajustar su Canvas y su EDT. En esta primera semana vamos a tener la elaboración del DOFA y lo que llamamos validación de proyecto. El DOFA es algo que a través de toda la carrera ustedes han tenido que hacer, ¿sí? Normalmente estos 4 ejes, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, ¡pum! Creemos que hasta ahí termina todo el proceso. Sin embargo, requiere un análisis un poco más profundo para ayudarnos a tomar decisiones y dentro de las actividades que está para realizar en la primera semana tenemos unos documentos en los cuales nos vamos a apoyar para poder entender qué es lo que va más allá de estos 4 ejes, cómo realmente se construye, cómo realmente se hace. Ahorita más adelante les voy a dar unas recomendaciones al respecto, pero entonces tenemos que las actividades clave en relación a el DOFA son leer el capítulo número 5 de la guía de fundamentos para dirección de proyectos. Vamos a apoyarnos también en una página que es analisisfoda.com, puede ser FODA o DOFA. Mirar el video de explicación de la matriz DOFA y vamos entonces a realizar el DOFA de acuerdo a la plantilla
que tenemos sobre nuestro proyecto. Bueno, entonces esa es lo que vamos a hacer respecto al DOFA. Hay otra actividad que se llama la validación de proyectos. Hay una plantilla la cual toma elementos del Canvas y lo que necesitamos hacer es hacer un encuentro con una persona clave, ya sea nuestro cliente, lo que llamamos el padrino del proyecto, el quien realmente les va a dar a ustedes toda la información, quien va a estar hombro a hombro con ustedes trabajando la idea. Y con esta persona vamos a hacer un proceso interactivo en el cual nos va a dar sus puntos de vista respecto a lo que tenemos planteado en este Canvas. Combinando entonces el análisis de ustedes con los aportes de esta persona, vamos a generar unos comentarios. Más adelante vamos a ver entonces cómo diligenciarla. Finalmente, tenemos el marco conceptual y el estado del arte. Para aquí más adelante les voy a dar unas recomendaciones para que sepan cómo es la diferencia entre el uno y el otro y qué deben incluir. ¿Ok? Bueno, continuamos. La segunda semana vamos entonces a tener muy presentes las correcciones que hicimos del Canvas y la EDT, ya haciendo todo muy concienzudamente. Vamos entonces a proceder con la realización de las matrices de seguimiento y las matrices de indicadores de resultado. En estas dos, por favor, tengan muy en cuenta todo el tema de los recursos, el tiempo y los costos. Traten de ser lo más aterrizado a la realidad posible. En Yammer, una compañera de ustedes ha compartido recientemente una información que creo que les puede ser muy valiosa respecto a cuáles son las diferentes tarifas que se están manejando en el mercado. Son algunas sugerencias y que les puede ayudar entonces a trabajar la parte de costos de sus matrices, ¿ok? Entonces, los invito a que consulten Yammer para que puedan acceder. Está eso en un documento compartido en una hoja de cálculo de documentos de Google. Entonces pueden ingresar con su cuenta para poder mirar toda la información. Lo siguiente que tenemos que hacer es el Gantt. Yo sé que muchos de ustedes tuvieron inconvenientes a la hora de compartir la herramienta. Entonces, vamos a asegurarnos de que cuando estemos realizando este proceso tengamos una muy buena conectividad. ¿Recuerdan las indicaciones y las sugerencias que les di a la hora de trabajar documentos en línea o por ejemplo, este caso de encuentros, etcétera? Concentrarse mucho en que la conexión sea adecuada, sea estable. Si es por Wi-Fi, traten de que ningún otro dispositivo lo esté utilizando, etcétera. También verifiquen que van a compartir el documento. No es solamente hacerlo, copiar la URL y mandar. Eso no permite el acceso, ¿sí? Ustedes muchos me mandaron, copiaron la URL, pero yo al momento de poder ingresar, el documento no estaba compartido, no permitía el acceso. Y obviamente también hubo casos en los que la misma herramienta es posible que estuviera caída y dificultó entonces el Pero bueno, lo importante es que nos aseguremos que cuando vayamos a utilizar la herramienta tengamos buena conectividad, que podamos compartir el documento, es decir, permitir el acceso a visualización de otra persona, en este caso su profesora, para poder calificarla. Y que luego acuérdense de que este archivo va a ser una parte de los entregables de su proyecto final, ¿ok? Entonces,
Vamos a diligenciar muy concienzudamente. Tómense su tiempo cuando lo vayan a hacer. Verifiquen qué actividad necesito hacer primero y que encadena a otra. ¿Sí? Muchos de ustedes, bueno, no todos, afortunadamente en general, hicieron un muy buen uso de la herramienta. Metodológicamente la entendieron. Pero hubo un par de casos en el que todas las actividades estaban así como juntas, o sea, no dependía una del otro, sino que todo, por ejemplo, lo iban a hacer en 3 días. Entonces, planeen exactamente, para esto necesito tantos días, para esto, pero no puedo continuar con esto si no hago esto primero, ¿sí? Entonces, la escala de cada procedimiento. ¿Qué necesito hacer primero? ¿Qué necesito hacer después? Bueno, esas son las actividades de la segunda semana. La tercera semana, ustedes deben revisar algunos ejemplos de las entregas del documento final. Hay una librería, les vengo contando desde la primera oportunidad, con los trabajos más destacados de sus compañeros de anteriores promociones, y ustedes perfectamente pueden acceder a ellos para tener como referencia, mira, este trabajo se parece mucho a la iniciativa que yo tengo, ellos lo manejaron de esta manera, propusieron esto, etcétera, y es un excelente punto de referencia para su trabajo. ¿Ok? Vamos también entonces en la tercera semana. Ay, perdón, aquí tenemos, se me duplicó esto. Perdón, un segundito. ¡Tararán! En la tercera semana, qué pena que se me duplicó y no quedó el dato. Vamos a tener unas sesiones de asesoría. Estas sesiones de asesoría son individuales, las hacen conmigo, concertamos un horario en el cual ustedes van a contarme cómo han avanzado el proyecto, qué ajustes tienen, qué ajustes han hecho, qué cambios han realizado y qué dudas o qué trabas o qué no entienden en cada proceso para ir preparando el documento. El documento tiene lo que se llama una lista de chequeo o de verificación, es decir, hay una parte, ya la vamos a ver más adelante, que detalla, ojo que su entregable, su documento, su informe final de trabajo debe contener estas características, estos capítulos, estos elementos y debe tener estos anexos. Entonces, todo eso debemos tenerlo en cuenta siguiendo esta lista de chequeo para que no se nos haga falta nada. Bueno. Ok. Para esta última sesión, este último hito, vamos a tener bastantes elementos que evaluar. La rúbrica de evaluación contempla casi que todos los aspectos que ustedes van a realizar y cada uno tiene un peso. El que mayor peso tiene es el tema de los objetivos y creo que en ello deben prestar muchísima atención a la forma en cómo los redactan. En los hitos anteriores han tenido un contenido que les ayuda a poder redactar mejor los objetivos. Pero en resumen, básicamente asegúrense que cuando los están redactando, los están ajustando, los están estableciendo, puedan definir o que el objetivo cuente qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y para qué lo van a hacer. Es decir, yo voy a hacer una estrategia digital apalancada en redes sociales para lograr incrementar una base de clientes o conseguir leads. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una estrategia digital. ¿Cómo lo voy a hacer? Apalancada en redes sociales, por ejemplo, para ampliar la base
ampliar la base de contactos o ampliar la base de clientes potenciales. ¿Listo? Así, muy claro. Obviamente ese es un ejemplo bastante concreto y corto, pero para que tengan en la cabeza cómo es la idea. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? ¿Listo? Tengan presente eso para sus objetivos generales y sus objetivos específicos, porque es uno de los puntos de mayor relevancia y que luego a partir de eso se va a determinar si cada una de las diferentes actividades que ustedes están planeando, los entregables, todo lo demás está respondiendo realmente a lo que ustedes establecieron en los objetivos. Perdón, aquí tengo una consulta. Andrés, ¿puedes decirle a tu compañera Laura que no que puede acceder desde las conferencias, que perfectamente puede ingresar haciendo clic en la que corresponde en este momento? Y que pues si tiene algún inconveniente también puede acceder a la grabación. Pero pues entiendo que perfectamente puede acceder haciendo clic en el link. Que me avise, por favor. Gracias. Bueno, vamos entonces a dedicarle un poquito más tiempo a los aspectos claves del hito 4. Entonces vamos a mirar un poco más sobre el DOFA, sobre el tema de validación del proyecto y la entrevista con su cliente. Vamos a mirar un poco más sobre el marco conceptual y el estado del arte, y el documento que deben entregar y la lista de chequeo. Cómo va a ser esa sesión de asesoría y algunos otros datos que ustedes tengan. Bueno, vamos a hablar del DOFA. Este que ven acá es la plantilla que se va a trabajar para el DOFA, ¿sí? Usualmente ustedes solamente veían un eje con dos ejes con 4 casillas en la cual simplemente se listaba unos aspectos tanto internos como externos de la organización, de la entidad, de la compañía, de la marca, etcétera. Y ya, eso era el DOFA. Sin embargo, esta es una forma de análisis más avanzada, o sea, no es solamente quedarse con ese listado de elementos, sino va a establecer un cruce de información que nos va a ayudar a tomar decisiones. Entonces, para que yo sé que hay muchos que ya lo tienen claro, pero no está de más ser reiterativo. La matriz DOFA consiste en determinar unos factores externos y unos factores internos. Los factores internos son propiamente de la compañía, ¿sí? Referente a la distribución, referente a la producción, el clima organizacional, referente a precios, referente a cobertura, percepción, etcétera. Y hay unos factores externos, es decir, todo lo que está fuera de la compañía referente a, por ejemplo, puede ser el clima, puede ser la parte geográfica, puede ser algunas políticas de gobierno, alguna situación que se esté presentando a nivel socioeconómico o de tendencias de consumidor. Todo eso son factores externos que pueden afectar tanto positiva como negativamente la organización. De igual manera los internos, hay también positivos y negativos. Entonces los positivos son las fortalezas y los negativos son las debilidades. Por otro lado, dentro de los factores externos, las cosas que están en el entorno en donde estoy desarrollando mi negocio, que son positivas, son las oportunidades. Y aquellas que son negativas, pues son las amenazas. Vamos a dar un ejemplo de cada una. Vamos a iniciar entonces con las fortalezas de alguna organización. ¿Qué fortaleza tiene? Digamos que es
eh, la más, eh, la que tiene el portafolio de productos más completo, ¿sí? O la que tiene un diferencial, un plus frente a cualquier otra, ¿sí? Nadie más puede ofrecer eso sino eso. Entonces, esa es una fortaleza. Una debilidad, por ejemplo, que tenga el precio más alto, puede ser una debilidad, en algunos casos también puede ser una fortaleza si es una estrategia en la que desea tener una percepción de estatus, pero en algunos mercados, en algunas categorías, tener el precio más alto, pues es una debilidad. Otra también puede ser el tema de distribución, que se demora mucho en entregar los productos, o que tiene un problema de empaque, o que tiene un problema de imagen o percepción o de uso del producto. Listo, esos son inherentes a la compañía, al proceso de producción, al proceso de ventas, al proceso de postventa, etcétera, pero es dentro de la organización. Por otro lado, tenemos los factores externos. Entonces, digamos que el gobierno ahora le está poniendo IVA a ciertos productos de la canasta familiar y eso afecta a mi producto. Entonces, ok, eso es una amenaza, porque obviamente está algo que está fuera de la organización va a afectar el desempeño, las ventas o la percepción de mi producto. Algunas oportunidades. Bueno, se presentó, digamos, una negociación de una alianza, un convenio de libre comercio con tal organización, entonces cuando yo quiero exportar, pues ya voy a estar exento de impuestos. Esto es entonces una oportunidad. O tengo la opción de que en determinada nueva región puedo yo acceder a ese nuevo mercado, o apareció algún tipo de necesidad en cierta audiencia, en cierto público, en cierto grupo objetivo y yo estoy en capacidad de poder cubrirla. Entonces es una oportunidad. ¿Listo? Entonces hasta ahí tenemos los 4 ejes que hasta ahora conocíamos. Ahora, el desafío está en poder hacer el cruce de las unas con las otras y son lo que se llaman las actividades para la mejora del proyecto. Entonces, las encontramos como FO, la que cruza oportunidades con fortalezas, FA, que es la que cruza fortalezas con amenazas. Tenemos las DO, que cruza las debilidades con las oportunidades, y las DA con las debilidades y las amenazas. Entonces, pero ¿cómo así que yo puedo cruzar una fortaleza con una amenaza? ¿Eso como para qué o cómo lo entiendo, cómo lo puedo explicar? Bueno, imagínense que ustedes son los más antiguos del mercado, ¿sí? Esos son o los que tienen mayor trayectoria de mercado y esa es su fortaleza, ¿sí? Son los más expertos, los que llevan más trayectoria. Y resulta que una amenaza también puede ser la llegada de un nuevo competidor con una marca muy reconocida, pero es externa y es la primera vez que llega al país. Entonces, una actividad, por ejemplo, FA, fortaleza amenaza, es comunicar o destacar la trayectoria, la tradición de la compañía, el conocimiento del sabor propio de la región o de los gustos propios del país, para con eso defenderse del ataque de la llegada de un nuevo competidor externo, ¿sí? Esa es, por ejemplo, un cruce. Vamos a cruzar también ahora entonces una debilidad con una oportunidad. Bueno, digamos que tenemos un producto que casi no se vende o que por sus características no se le ha invertido tanto, no es muy reconocido, etcétera. Y resulta que el mercado está tendiendo hacia una nueva tendencia. Entonces yo puedo aprovechar, mirar si este producto que casi no se consigue y dedicarme a
compartirlo o explotarlo hacia un nicho específico. Y ahí entonces comienzo a cruzar la oportunidad de que hay una nueva tendencia en el mercado con lo que aparentemente era una debilidad, que era un producto que casi no se consumía, por ejemplo, un sabor extraño, etcétera, debe haber o no muy conocido. Entonces miro a ver en qué segmento está buscando nuevas cosas y perfectamente puedo hacerlo. Entonces ahí voy cruzando. La quizás más difícil de trabajar es cómo trabajo yo una debilidad con el cruce de una amenaza. Esta obviamente requiere un desafío muy grande porque es básicamente una estrategia de defensa. Es decir, alguien o alguna situación del entorno, o sea, por ejemplo, yo por alguna situación me ponen unos impuestos y de por sí ya mi producto es costoso. Digamos los automóviles, o sea, ya hay algunos automóviles que están con todas las amenazas, con todos los factores externos para que desestimular el uso de los automóviles, por ejemplo. Y resulta que mi automóvil es justamente de los más costosos. Entonces, ¿cómo voy a trabajar yo de una manera en que necesito seguir vendiendo mi producto porque es premium, pero es el más costoso y tengo que defenderme de esas políticas que están desestimulando el uso de autos, ¿sí? Entonces hay que pensar muy bien, ahorita no tengo la solución, pero es básicamente eso, es una estrategia de defensa y obviamente requiere un pensamiento un poco más profundo y más audaz para poder resolverlo. En estas dos que he destacado acá en la presentación, es clave que ustedes puedan ver el video explicativo de cómo se trabaja esta matriz DOFA y sobre todo las actividades FO, FA, DO y DA. Porque a partir de ahí pueden que algunas ideas les parezcan a ustedes muy locas, ¿sí? Es como una lluvia de ideas a nivel de decisiones, pero es posible que a partir de ahí pueda salir entonces cuál es la orientación que ustedes le van a dar a la estrategia. Ojo que al hacer estas actividades no implica que ustedes tengan que hacerla, es simplemente poder ver, bueno, si tengo esto y tengo esto otro, ¿cómo lo voy a enfrentar o cómo lo puedo enfrentar? Y tienes una paleta de alternativas. Y luego lo que vas a hacer es sentarte a mirar cuáles son las ideas que salieron, cuáles son esas estrategias o tácticas que surgieron del ejercicio, del análisis, y ahí entonces se va a tomar la decisión para saber cuáles tomo, cuáles aplico y cuáles realmente tengo que descartar o por tiempo o por recursos o porque realmente no es viable poderlas realizar. ¿Preguntas por aquí?